esto es importantísimo, la cuestión de educación, y nuestros oyentes, nuestros participantes desean tener bien en claro lo que es en qué contexto se está hablando esto. Y precisamente hay que aclarar algunas cosas en el caso de ese país, El Salvador. En los últimos 10 años es esta carrera de la educación docente, profesores, que ha sido bastante golpeada, diseminada, neutralizada, controlada, y de ahí que nos mencionaba acá nuestro analista de este libro, nos mencionaba también del neoliberalismo, y a ver qué nos dice al respecto. Aquí una pregunta rapidita, y esa es en el sentido de que hay dentro del contexto de lo que es este modelo económico llamado neoliberalismo, en muchos países que adoptan este sistema, o que se les impone este sistema, o que lo negocian. En el caso de El Salvador se entiende de que ese gobierno ha negociado a muchos aspectos dentro de este contexto del neoliberalismo, a cambio pues de algunas condicionamientos que se le han puesto, y el gobierno ha aceptado en el caso de algunos préstamos, por ejemplo. Vámonos al caso de la educación, con nuestro analista en El Salvador, y ver qué nos dice al respecto. El sistema de educación en El Salvador, de la forma en que en que está siendo impartido, es una forma textual que viene directamente de los asesores en estas áreas, precisamente de algunas instituciones, entre ellas del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un condicionamiento que se le da al gobierno, y la pregunta es para nuestro analista: ¿por qué un gobierno entonces que es votado por el pueblo, que fue a las elecciones, precisamente con una plataforma en donde, entre otras cosas, mejorara la educación? Y de hecho la constitución política de ese país le da esa función al Estado de la educación digna, gratis, que esté al alcance de todos los salvadoreños, de acuerdo a la constitución que tiene que hacer el Estado, el gobierno. Más sin embargo, entendemos que inclusive hay ahora un gran sector docente que ya no tienen garantía, como existía antes, de seguir esta profesión y obtener en un futuro no muy lejano una pensión digna, retirarse dignamente. Ahora entendemos que hay en muchos casos profesores que los hacen firmar por contrato. En muchos casos anualmente se les está renovando ese contrato, perdiendo así una gran serie de beneficios. Entonces, aquí va el punto. Se está hablando también de elecciones que ya vienen, y se está hablando de que se espera de que en esas elecciones pues los que ganen hagan algo por esto. Pero ¿cómo está eso de lo de las elecciones, cuando los que van a competir en estas elecciones son los mismos que han destruido el sistema de educación en El Salvador? Entonces, comentario y análisis para Centroamérica. Adelante, El Salvador. Bueno, nosotros entendemos que la educación en nuestro país era magnífica, tanto escolar, bachillerato, como la universidad. Nuestra universidad estaba considerada como una de las mejores de Centroamérica. Eso es diciendo las cuestiones con modestia, pero la verdad es que se decía una de las mejores de América Latina. Entonces,
¿por qué en tan poco tiempo se desmejoró todo? Esto sí ya es parte de otra historia. Entiendo yo que los Estados Unidos crearon la UNESCO, que tiene relación con la educación, precisamente para destruir ese método que realmente educaba. Tal vez no daba la formación política necesaria más que a los estudiantes, a los que salían ya de profesionales, pero sí era mucho mejor que la que tenemos ahora. Entonces empezaron ellos a condicionar no solo a El Salvador, sino que a muchos países de América Latina, a condicionarlos con préstamos, a veces y en muchas ocasiones préstamos innecesarios, pero esos préstamos que apoderaban los gobiernos salían millonarios y los pueblos iban acumulando esa deuda. Pero esos préstamos traían a la cola modificaciones que el que aceptaba tal préstamo por tantos millones tenía que cumplirlos. Y ahí vino aquello de la educación. Empezaron por mezclando la educación con la televisión. Y aquí vino un ministro de educación de aquella época. Empezó él a llenar de televisores las aulas y ya dejaban encendido ahí el televisor y esa era la clase. Pero esto no duró mucho tiempo. Modificaron de nuevo ese sistema, pero ya la gente ya la habían adaptado al televisor. Entonces ahora se están educando también a través del televisor, la prensa gráfica, el diario de hoy. Esa es la lectura que tiene la mayor parte de nuestro pueblo. Pero también esto sirvió, mejor dicho, para que los pueblos se endeudaran y llegaran a lo que han llegado ahora. Deudas que ya inclusive, como El Salvador en este mes de julio, tiene que pagar una deuda y parece que no tienen dinero. Esto ya habíamos hablado. Pero de todas maneras nuestra educación aquí, como lo explica este señor en este libro, es de lo peor que hay. Es para confundir, no es para despertar a la masa. Si las masas llegaran a despertar, estos gobiernos no durarían ni 15 días. Las masas los votarían. Entonces ese es el problema. Esa es la ciencia de la cuestión. Pero esto viene también del norte. Entonces no es tanto la culpa de algunos gobernantes aquí, porque esto se les ha impuesto y han llegado al extremo hasta de matar gobiernos que no quieren aceptar deudas con esas condiciones. Así es que había que entender bien todos estos problemas y denunciarlos ya con nombre y apellido. Eso es lo que estamos haciendo. Porque de lo contrario nuestra gente no va a entender nunca. Ya aquí están apoyando, por ejemplo, lo que se le llama el voto duro, que son grupos de fanáticos de cualquier partido que sea. Esta gente tiene esa misión de apoyar a su partido sin entender lo que ese partido está haciendo por ellos y no están haciendo nada. Hablan y hablan y hablan y las cosas siguen igual o peor. Por ejemplo, aquí los Estados Unidos denunciaron negocios que había hecho el vicepresidente actual con un mafioso. Y esto nadie lo menciona, indudablemente por temor. Pero entonces, ¿qué garantía tenemos de estar peleando con el crimen organizado? Pues, si hemos tenido ejemplos incluso en el propio seno de la Asamblea Legislativa. Todo esto tal vez no lo van a recibir en universidades, pero esto es parte de la formación que debe tener nuestro pueblo. Y ese era el deber, y eso era lo que Mario López Alvarenga, fundador de ANDE, 21 de julio, pensaba hacer por el pueblo, hacerse cargo él del proceso educativo
y invadir con cursillos todo El Salvador. Nosotros estamos seguros que si eso se hiciera en un par de meses, la gente despierta. Porque aquí hubo otra clase de cultura, de formación, de educación, que vino también de la Iglesia Católica. Y estos señores llegaron a concentrar a los campesinos, a miles de campesinos, en dos grandes organizaciones, que fue la FECAS y la UTC. Pero ¿qué pasó? Las iglesias eran, bueno, ya no cabía la gente, pues, queriendo escuchar a esos sacerdotes. Pero entonces vino la reacción y empezaron a asesinarlos, a grado de que mataron casi 30 sacerdotes. Ahí a la Iglesia Católica prácticamente la terminaron. Pero vino una luz después a la Iglesia Católica y esa le dio vida de nuevo, fue Monseñor Romero. Y Monseñor Romero, ¿qué pasó? Lo mataron también. ¿Y quién lo mató? Bueno, aquí se dice que fue un capitán del ejército, pero hay una lectura sobre eso, de que el embajador de aquella época en Roma, en Italia, se presentó ante el Papa y le dijo que cambiaran, que retirara a Monseñor Romero del cargo de Monseñor de la República, pues. Y el Papa no lo podía retirar al hombre, para eso tiene su reglamento. Pero a los días después de esa advertencia que le hicieron, lo asesinaron. Entonces no fue solo Dabuizón. Dabuizón fue el instrumento del régimen para asesinar a Monseñor Romero. Eso aquí no lo dice nadie. Y eso está en un libro que se llama La CIA contra América Latina. Ahí no dice que la CIA lo mandó a asesinar. Solo dice la amenaza que le hicieron al Papa, de que si no lo cambiaban no respondían por la vida de él. Eso está en el libro. Y eso hay que decirlo. Y eso tiene que divulgarse. Porque tenemos ese enemigo mortal contra la educación, contra la organización, contra la salud, que es la CIA, que es el AID, que son todos esos organismos a los que tienen acostumbrada a la gente a darles las gracias porque traen aspirinas, porque traen cualquier cosita a regalarle al país, pero no nos damos cuenta de que provocan con enfermedades un gran desgaste de dinero y de salud en nuestro pueblo. Y ahora hay aquí 3, 4 enfermedades que son nuevas y que se las acumulan a los pobres zancuditos. Si aquí toda la vida hemos tenido zancudos, pero no como los atómicos que nos han enviado ahora. Es decir, ellos pueden hacer eso a través del agua incluso. Por eso es que solo a la gente pobre le dan esas enfermedades, y eso es raro, ¿verdad? Entonces, la culminación pues de esto es información más amplia para los pueblos y más formación política, que los pueblos comprendan primero qué son los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos son amigos del mundo o son enemigos? Cuando la gente entienda que los Estados Unidos, el gobierno por supuesto de los Estados Unidos, es el enemigo mortal de América Latina, son los que están acabándose prácticamente, contaminándonos, contaminando ríos, contaminando lagos, robando, se están terminando ya con la Patagonia, ya acabándose ¿cómo se llama la otra? Las grandes selvas que tiene Brasil. Todo eso lo están, si no lo queman, lo destruyen, pero están destruyendo esa gran fuente de aire puro que todavía tiene América Latina a través de esas zonas que tenemos ahí, montañas, árboles y todo. Pero están enseñando a ellos allá en las universidades que todo eso es de Estados Unidos. Y eso lo oí yo en una universidad allá, así lo dijeron. Entonces, tenemos que
entender todas estas cuestiones